noches, Mi. Buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo número 3. A continuación vamos a hablar acerca de la reforma de la actualización y fortalecimiento curricular de la educación básica 2010. Los integrantes somos Luigi Peñafiel, Grey Mendoza y Juliana Pino. Antes de iniciar con nuestro tema, voy a hablar acerca de la reforma educativa ecuatoriana, cuál ha sido su historia. Recordemos que esto hace referencia a un cambio educativo en sentido positivo. Esto quiere decir un cambio que pretende una mejora orientada a superar cierta problemática que puede afectar principalmente a la práctica del docente. Esta reforma educativa se dio inicio en el año de 1964. Aquí inicia el sistema educativo y se creó el ciclo básico y otro diversificado. En 1977 se amplía la obligatoriedad y gratuidad de la educación hasta el primer ciclo de la enseñanza secundaria. En 1988 se creó la Dirección Nacional de Educación Indígena Intercultural y Bilingüe. En 1990 fue la nueva reforma que no logró el impacto que se había esperado, que habían deseado en el sistema educativo. En 1996, la nueva reforma del sistema educativo es conocida como la Reforma Curricular de Educación Básica Ecuatoriana. En el año 2000 se instituyó una nueva Ley Orgánica de Educación Superior, más conocida como la LOES. En el 2006 se crea el Plan Decenal de Educación del Ecuador, que tuvo un periodo desde el 2006 hasta el 2015. Y en el 2007 hubo un reajuste y reforzamiento del currículo. En el año 2010 hubo una actualización y fortalecimiento curricular de la educación básica. En el 2011 se abrió también el Bachillerato General Unificado. En el 2014 se oficializa la aplicación y cumplimiento obligatorio del currículo de educación inicial. Y en el periodo 2017 al 2020, pues se dio el Plan Nacional de Desarrollo, conocido como toda una vida. Según sus mentalizadores, este currículo está proyectado a el desarrollo de la condición humana y la preparación para la comprensión, promover un pensamiento y modo de actuar lógico, crítico y creativo, propiciar un aprendizaje productivo y significativo, emplear las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje y evaluar de forma integradora los resultados de aprendizaje. Todo esto siempre es favoreciendo o en favor de nuestros niños. ¿Cómo está estructurado este currículo? Primero, por el perfil de salida de área. Aquí, en este perfil de salida de área, es la descripción de los desempeños que debemos nosotros mostrar en el estudiante en cada una de las áreas, al concluir el 10º año de educación general básica. En el número 2 tenemos las destrezas con criterio de desempeño. Aquí se expresa el saber, con una o más acciones que deben desarrollar los estudiantes. Aquí en esta destreza con criterio de desempeño hay 3 interrogantes que son: ¿qué debe saber hacer? La destreza. ¿Qué debe saber? El conocimiento. ¿Y con qué grado de complejidad? Esa es la precisión y la profundización. ¿A qué nos referimos con precisión para la enseñanza y aprendizaje? Son las orientaciones metodológicas y didácticas para emplear la información que expresan las destrezas antes nombradas. Tenemos también el eje curricular integrador del área. Es la idea de mayor grado de generalización del contenido del estudio que articula todo el diseño curricular de cada área. Los ejes curriculares corresponden a cada área, quiere decir las materias que los niños van a ver: lengua y literatura, matemáticas, estudios sociales, ciencias naturales. Ejes de aprendizaje. Aquí se deriva del eje curricular integrador en cada área del estudio. Y tenemos también el bloque curricular. Eso la organizan e integran un conjunto de destrezas con criterios de desempeño alrededor de un tema que es un tema que se va a dar a cada niño. Las actividades extracurriculares son las siguientes, que se pueden realizar: los deportes, artísticas y culturales, servicio a la comunidad y clubes de lectura.
Recordemos que estas actividades se realizan después del horario de clase que los niños tengan. El sistema de evaluación. El sistema de evaluación está dividido en estos tres importantes objetivos, que es que a través de la aplicación de varios instrumentos de evaluación se puede medir las actitudes y aptitudes del estudiante como respuesta de un proceso educativo. También con las pruebas se aplican cuestionarios de texto para evaluar los factores intraescolares y extraescolares que inciden en el aprendizaje de los niños. Quiere decir que nos preocupamos sobre el entorno de que el niño se está creciendo y cómo es su aprendizaje. Y por último, es importante que tanto los niños y jóvenes respondan las pruebas con sinceridad, con responsabilidad y honestidad, siempre fomentando los valores humanos. Gracias. Número 3 y mis ítems o mis temas a exponer son, tenemos cómo estuvo conformados los tres niveles de concreción curricular con sus respectivos elementos. En la segunda tenemos la diferencia de la malla curricular 2010 y la malla curricular 2016. En tercero y último tenemos establezca la diferencia del currículo de inicial 2010 y el currículo inicial 2014. Como veremos en la segunda imagen, tenemos lo que es nivel 1, nivel macro, es prescriptivo, es definido por el gobierno y se conoce como currículum institucional. En el nivel 2 tenemos nivel meso, se refiere a la adaptación del currículo nacional a las instituciones educativas. En nivel 3 tenemos lo que es nivel macro, que es la adaptación del currículo institucional al aula. Es flexible y se conoce como currículo de aula. En la tercera imagen tenemos la diferencia de la malla curricular 2010 al 2016. En el currículo 2010, el estudiante es protagonista, emplea la tecnología. En cambio, en el 2016, promueve el desarrollo individual, que por ejemplo, utilizan métodos dinámicos, abiertos y flexibles. En cuarta diapositiva tenemos lo que es el currículo inicial 2010 y el currículo inicial 2014. En el 2010 se organiza por áreas y grados. Se realizan actividades que generan acción y reacción. En el 2014 se organiza por áreas y subniveles. El estudiante requiere de espacios personales comunitarios. En mi opinión personal puedo decir que la nueva malla curricular responde a tres niveles, siendo el currículo nacional el referente para la construcción de los currículos que serán implementados en las aulas de clase. Por otro lado, cabe recalcar que en el currículo 2016 se muestra un fuerte enfoque en el aprendizaje individual y en el desarrollo de las habilidades de cada uno de los estudiantes. Lo cual refleja una clara diferencia con los currículos de años anteriores, donde el principal enfoque era la transmisión de conocimientos sin considerar el proceso de aprendizaje del alumno. Espero que hayan entendido. Buenas noches, compañeros, buenas noches, licenciada Priscila. Mi nombre es Grey Mendoza, sigo en la carrera de Educación Inclusiva y mi tema es diferencias y similitudes entre la reforma curricular 2010 y la aún vigente del currículo en 2016. Tenemos como introducción pues, que en el 2010 hubieron muchos análisis, muchos especializados en el tema y muchos profesionales analizaron y llegaron a una conclusión de que el currículum del 2010 tenía algunas falencias, el cual lanzaron una propuesta de estudio y análisis que enfatizaba una reforma que llegó a convertirse en el currículum del 2016, en la cual hubieron muchos reajustes.
El perfil o estructura del 2016 se enfoca en un perfil de salida, en destrezas con criterio de desempeño, ejes transversales, objetivos e indicadores de evaluación, que estos comprenden un propósito mejor educativo, para mejoras educativas, que presentan aún en las políticas vigentes educativas que se asignan en muchas áreas de relevancia en este currículo. Como ejemplo tenemos en el área de matemática, que es un área que se llegó a la conclusión de que en el 2016 contiene algunas mejoras con estas reformas, donde se evidencia a un docente más capacitado, que tiene recomendaciones para el envío de tareas y fortalecer al estudiante con un conocimiento previo diferente, convirtiéndose así en una fortaleza el docente en el ámbito educativo. Asimismo, les voy a nombrar varias diferencias entre el currículum del 2010 y el currículum del 2016, ¿no? Tenemos aquí que en el 2010 nos organizábamos por áreas, en el 2016 por áreas y subniveles, en el 2010 por ejes curriculares e integradores y en el 2016 por bloques curriculares, que estos en sí encerraban y responden a un criterio epistemológico con varios propósitos pedagógicos, que este ámbito encierra un mayor conocimiento y experiencia que abarcan en las áreas curriculares de las diferentes materias, pues, ¿no? Asimismo tenemos que los bloques curriculares en el 2010 organizan por ejes integradores de destrezas con criterio de desempeño, el DC, que son destrezas con criterio de desempeño. En el 2016 permiten la flexibilidad y apertura del currículum en el contexto con necesidades e intereses del estudiante. En el 2010 se planifica por bloques curriculares y la planificación por módulos según las áreas. En el 2016 se planifican las unidades didácticas integrando los bloques curriculares. A continuación les voy a hablar un poquito sobre los elementos del currículo. En el currículum del 2010 tenemos varios elementos, que son la importancia de enseñar y aprender, el objetivo educativo del área, el objetivo educativo del año, planificaciones por bloques curriculares, precisiones de enseñanza y aprendizajes. Y a diferencia que tenemos en el 2016, tenemos como perfil de salida, introducción del área, concreción por sus niveles del área, objetivos integradores, objetivos generales, terminando así con el criterio de indicadores de evaluaciones. En el perfil de salida tenemos las diferencias entre el 2010 y el 2016, que son, en el 2010 establece el perfil de salida por cada nivel educativo, el nivel de educación general básica y el nivel del BGU, que es el Bachillerato General Unificado. Al contrario del 2016, que propone un perfil de salida del bachillerato ecuatoriano que articula con todos los subniveles. Bachillerato que es conocido como el bachillerato obligatorio, ¿no? Tenemos a continuación cuándo aparece el bachillerato. El bachillerato aparece en el 2011 y entra en vigor con el currículo Bachillerato General Unificado mediante el acuerdo ministerial del Código 242, ítem 11. Este es el documento que surge con el propósito de brindar al estudiante una fortaleza general acorde a su edad. Asimismo, esto inicia con las especialidades de la educación general básica hasta la educación del Bachillerato General Unificado. Este perfil de salida defiende a varios valores, como son varios valores fundamentales que enraizan desde la educación general básica, terminando y construyendo a un mejor estudiante que finaliza el bachillerato general unificado. Y estos valores son como la justicia, la solidaridad, la responsabilidad, que todos estos en conjunto forman una capacidad de responsabilidad en los estudiantes
arrojando así un estudiante con un bachillerato general unificado excelente. Muchas gracias, compañeros, por su atención.